Mi nombre es Sandra Patricia León Gómez, yo soy funcionaria profesional grado 4. La presentación mía Trabajo es en el allá. área de gestión documental y en la organización sindical. No, yo fui allá Cargo de presidente, soy fiscal nacional de Cetrasena y también fui negociadora en los últimos acuerdos. Y empecé diciendo que soy profesional grado 4 porque un buen líder sindical no puede ser buen líder si no es buen funcionario. Y aquí hay un tema que reflexionar y es decir que a veces, en ocasiones, nos escudamos como líderes sindicales diciendo que tenemos un fuero sindical y esto es aprovechado muchas veces para no ir a trabajar, para no ejercer nuestras funciones, y eso es un muy mal ejemplo para la institución. Celebro el día de hoy que la dirección regional y el coordinador del talento humano hayan traído a este espacio parte de lo que es el Código General Disciplinario. ¿Y por qué celebramos como se trata en esta situación? Porque si ustedes han visto, compañeros, nosotros como organización sindical hemos estado frente a la lucha y a lo que realmente en estos momentos está amenazando la institucionalidad, y es el uso y abuso de algunas instancias que se dan externas a la institución. Y realizar este tipo de denuncias estigmatiza. Hemos sido nosotros estigmatizados en muchas ocasiones por denunciar lo que no está bien. Pero aquí estamos el día de hoy con la frente en alto, diciéndoles a todos ustedes, funcionarios de planta de carrera administrativa, que nosotros no podemos querer cambiar el mundo si no cambiamos el pedacito donde estamos parados. Si no soy un buen funcionario, si no cumplo mi horario de trabajo, si uso y abuso de la representatividad que tengo en los diferentes comités para hostigar y para perseguir al que sí está haciendo bien el trabajo. Entonces, compañeros, la reflexión para todos nosotros que somos funcionarios de carrera administrativa, nosotros somos la línea medular de la institución. Tenemos un marco normativo legal y esa es la línea de trabajo, nuestro manual de funciones, el Código General Disciplinario, ¿sí? Nosotros, por supuesto, debemos atender todos los requerimientos que nos hacen los ordenadores del gasto, nuestros jefes inmediatos, pero también hay algo que quiero decirles: los favores en el SENA no existen, en el SENA ni en ninguna institución pública. Cuando usted a un directivo le diga, hágame el favor de tal, usted va y mira su manual de funciones. Y si no está dentro de su manual de funciones, perfectamente usted puede decir, no lo haga. No les dé pena, porque ¿qué puede pasar cuando ustedes hacen favores? Ahí están inmersos en fallas disciplinarias. Entonces, la invitación especial, compañeros, es que nosotros somos los llamados a proteger el SENA. Nos quejamos de la calidad de la formación, pero si somos instructores, llegamos a las 6:30 de la mañana. Y hay cuidadito donde el jefe inmediato nos vaya a decir algo, porque a veces el control sirve, el control sí, pero no así. Y el control lo miramos porque miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la vida que tenemos en nuestros propios ojos. Esto es una invitación a la exhortación y a querer y cuidar nuestra institución. A continuación, el comunicador de nuestro equipo, porque también hay que decirlo, las organizaciones sindicales no las hacen una sola persona. Hay equipos de trabajo, ¿sí? Y cuando no pensamos en equipo y creemos que nosotros somos los todopoderosos, a veces ven la cara de uno que es quien representa, pero no ven el trabajo en equipo. Y aquí públicamente quiero darle gracias a la subdirectiva, porque sin esa calidad de profesionales que tenemos como subdirectiva,
no podría el día de hoy yo mostrar resultados. Si no soy tampoco ejemplo en mi puesto de trabajo, tampoco lo puedo ser siendo líder sindical. Muchas gracias. Ok. Buenos días. Voy a tratar de ir rápido. Quiero con estas palabras dejarles algo en el corazón. Espero que funcione. A la compañera que me está ayudando con las diapositivas, yo le voy avisando cuando cambiamos, ¿vale? Hola, estimados compañeros asalariados. Esta es la tercera vez, creo que está muy alto la ganancia. Esta es la tercera vez que tengo la oportunidad de presentarme en este espacio y no deja de ser un reto, pues como muchos de ustedes, cuando yo me sentaba allá, este era precisamente el momento que menos me interesaba. Sin embargo, siempre trato de aportar información de valor con alcance sindical. Espero que el planteamiento que les traigo hoy quede incrustado en sus corazones. En las ocasiones anteriores he hablado de dragones y fuerzas ancestrales, no sé si lo recuerdan. Mencioné también los niveles de la moral de Kohlberg, así que esta vez hablaremos de historicismo. Siguiente. El ejercicio sindical es un proceso de descubrimiento. Como sucede en la mayoría de los asuntos de la existencia, uno siempre empieza pensando que sabe lo que le espera, pero en realidad no tiene ni idea. Este podría ser un aspecto paralizante que impida la toma de decisiones, pues la idea de estar siempre preparado antes de asumir un reto es de doble filo, porque una cosa es tener conocimiento y otra es estar preparado. De manera que es fundamental atreverse con conocimiento, pues probablemente nunca se esté preparado del todo para asumir un reto. Entonces, existen también los antecedentes y las experiencias ajenas, como referente. Conocer el estado del arte, o lo que algunos llaman vigilancia tecnológica, es aplicable al sindicalismo. Así que si observamos someramente algunos antecedentes del sindicalismo en el mundo, se encuentra uno con elementos fundamentales, como por ejemplo, estos principios, estos objetivos y estos conceptos, que son afines a todas las organizaciones sindicales. Estos parecen puntos evidentes en toda lucha sindical, pero resulta que con el tiempo algunos se van desdibujando. Independencia, libertad sindical, antagonismo de intereses. Entonces, cuando uno entra en estas lides con algo de ingenuidad y desconocimiento, considera que las cosas siempre han sido así, o incluso estamos acostumbrados a una serie de maneras de actuar como sociedad que validan conductas que no son necesariamente adecuadas. Por más evidentes que parezcan los principios, objetivos y conceptos del sindicalismo, están permeados por la cultura, por la forma de ser de quienes ejercen o ejercemos el sindicalismo. Y esa cultura muchas veces dista del sentido mismo del sindicalismo. Y yo diría que dista de lo que es la sociedad en general. Les estoy hablando de la colectividad. Siguiente. La colectividad como sentido de la existencia, como principio, concepto y objetivo. La colectividad como principio que tiene que ver con el cómo actuamos. Es la norma ética que rige el comportamiento. Es una forma de ser. Es un ser colectivo. El sindicalismo rechaza el sálvese quien pueda. Como principio, la colectividad dicta que los intereses del grupo están por encima de los intereses individuales en la negociación. No se busca el beneficio de alguien especial, sino el bienestar conjunto. Es la base de la unidad y la solidaridad. La colectividad como concepto, el por qué existimos, es la base teórica que se opone al individualismo liberal. En el mercado laboral, la empresa ve al trabajador como una unidad de costo individual. El concepto de colectividad rompe esa lógica y entiende que el trabajador es un sujeto social. La fuerza colectiva tiene que ver con un hilo solo se rompe fácil, pero una soga trenzada, la colectividad, es casi imposible de quebrar. Es la toma de conciencia de que el poder no reside en el individuo, sino en la masa organizada. Y la colectividad como objetivo es principio y fin, el sentido del individuo como parte de la colectividad y el colectivo como garante de la individualidad.
donde un problema individual se convierte en un problema de todos, es decir, colectivizar el conflicto, así como también los convenios colectivos, una norma que nos cobija a todos, eliminando la competencia desleal entre compañeros. Para que el sentido profundo de la colectividad funcione, deben cumplirse todos al mismo tiempo. Con un elemento que falle, ya sea el principio, el concepto o el objetivo, la cadena se rompe. Cuando esto sucede, el sindicato se desmorona y solo queda una gestoría o una oficina de abogados e intermediarios que se limitan a individualidades convenientes solo para algunos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo evaluar en qué nivel estamos? Para ello, alguna vez mencioné la escala de Colbert. Siguiente. Son 3 niveles de escala moral, donde uno puede situarse en cada uno de ellos. El primero, el preconvencional, actuamos por miedo al castigo. En el convencional, buscamos encajar por la norma social hasta alcanzar el nivel postconvencional, donde nuestras decisiones se rigen por principios universales de justicia y contrato social. Como trabajadores del SENA y como servidores públicos, estamos llamados a este último nivel, donde la integridad guía nuestra labor más allá de la simple obediencia. Vamos con la siguiente. Si este esquema de la moral fuera suficiente, seguramente la vida en sociedad sería mucho más sencilla, pero los fenómenos sociales son complejos y para analizarlos han surgido numerosas teorías, como la teoría crítica, el funcionalismo o la teoría de la acción social, entre otras. Estas teorías son explicativas o analíticas, pero no necesariamente predictivas. Siguiente. Recientemente, no sé si lo han visto, hay un profesor que se llama Jian Sueqing. Se ha hecho famoso por sus recientes videos en YouTube acerca de la guerra en Irán, quien expone una teoría sobre la evolución de las sociedades a través de 3 etapas críticas: el auge, el declive y el colapso. Durante el auge, las naciones prosperan gracias a la apertura social, el debate libre y la meritocracia. Sin embargo, al entrar en el declive, las instituciones se vuelven burocráticas, el consenso es reemplazado por el engaño para mantener el control. Finalmente, el colapso se manifiesta mediante el autoritarismo, la coerción y la incapacidad de reaccionar ante las crisis simultáneas. En este marco, el autor se atreve a predecir que Occidente enfrentará una pérdida de libertades democráticas, crisis económicas y conflictos bélicos utilizados como distractores políticos. En última instancia, el modelo advierte que la caída social es un proceso repentino que ocurre cuando el sistema prioriza la supervivencia de la élite sobre el bienestar común. Es previsible este planteamiento si mencionamos la inacabada guerra en Ucrania y la recién iniciada en Irán, pero este no es el asunto que nos interesa, al menos no por ahora, porque seguramente pronto se avecinarán las consecuencias. Vamos a tomar este modelo de Jian para analizar fenómenos sociales. Observándolo no pude evitar pensar en el SENA y en su historia. Hace 5 o 6 años tuve la oportunidad de entrevistar, en un proyecto, por cierto, con la instructora Nora, que está por ahí, tuve la oportunidad de entrevistar al primer subdirector del CIRM, el señor José Antonio González, que en paz descanse. Tenemos esa entrevista, esa grabación, escuchar la emoción con la que narraba los inicios del SENA, el crecimiento rápido de la institución, las dinámicas de participación de la ciudadanía y las empresas, la vinculación de instructores desde las empresas, la descentralización de los recursos y entre otras cosas, me hicieron pensar que quizás este modelo de análisis de la evolución de las sociedades que tiene valor predictivo podría dar algo de luz acerca de lo que acontece en el SENA como un fenómeno social en sí mismo. ¿Creen ustedes que estamos en un momento de auge? ¿Estamos transitando el declive? ¿O estamos en el colapso? Siguiente. Vamos a ver el ciclo virtuoso del auge. ¿Cómo sería el auge? Y quiero que en cada cosa que veamos pensemos si estamos en ese momento como institución. La clave en el auge está en que la unidad y la movilidad social no son consecuencias del auge, son sus causas. Y a su vez, el auge las refuerza. Es un ciclo virtuoso con engranajes.
Unidad significa que distintas clases, trabajadores, empresarios, Estado, cooperan todas porque perciben que el sistema les beneficia. La movilidad social es la prueba de que el sistema cumple su promesa. Si un campesino o un obrero puede mejorar su vida gracias a la institución, eso genera credibilidad. La crítica en el momento de auge es bienvenida, actúa como un sistema inmune. Cuando algo falla, se puede decir en voz alta y corregir antes que se pudra. En el auge, quien critica es el héroe, en el declive es un problema. El consentimiento es la consecuencia natural de los tres anteriores. Cuando la gente ve que el sistema funciona, que hay movilidad y que las voces importan, obedecen porque quieren, no porque les toca. Siguiente. En el momento del declive, el ciclo funciona como un espejo invertido del auge, pero con una diferencia crucial. Se retroalimenta a sí mismo y acelera. Características: burocracia creciente, desplaza la misión. Cada trámite adicional consume energía que debería irse para formar aprendices. En el SENA esto se ve en la centralización de recursos, en la cantidad de trámites para, por ejemplo, una modernización, o en el desvío y uso distinto de los recursos. También por indicadores falsos que dan ilusión de que todo está bien. Ejecutar el 90% del presupuesto parece un logro, hasta que se pregunta si los egresados encontraron empleo o si la formación era pertinente. El engaño no siempre es intencional. A veces el sistema simplemente aprende a medir lo que es fácil de medir, no lo que importa medir. La crítica es ignorada, estamos hablando del momento del declive. Elimina el sistema inmune, sin voces que señalen lo que falla, los errores se acumulan silenciosamente. El papeleo reemplaza el debate y eso no se limita a la institucionalidad. También en los sindicatos, cuando los directivos dejan de escuchar a las bases. O peor aún, cuando la independencia sindical se pierde y se quiere silenciar con leguleyada a las voces disidentes. Sin resultado, por ahora, afortunadamente. El statu quo paraliza. Mantener lo que existe se vuelve más importante que transformarlo. Los empleos administrativos, los edificios, los procesos establecidos, todo crea intereses que se resisten al cambio. Pero compañeros, lo más importante de este diagrama son las dos salidas. El declive no es un destino inevitable. Todavía hay un camino de retorno al auge, pero requiere autocrítica colectiva y voluntad de romper el ciclo. Si esa ventana se cierra, si la rigidez impide reaccionar ante esta crisis externa, la única salida que queda es el colapso. Por eso el teórico Jan Swekin insiste tanto en que el momento de actuar es en el declive, no en el colapso. Siguiente. Esta es la panorámica de un colapso. El ciclo de colapso tiene una diferencia fundamental respecto a los dos anteriores. Ya no es gradual. Ocurre de manera repentina cuando fuerzas convergen al mismo tiempo. Piensen qué tan cerca estamos de esto, por ejemplo. La tormenta perfecta es el detonante externo. Una crisis tecnológica, económica o política que el sistema no puede absorber porque ya agotó su capacidad de adaptación durante el declive. La inteligencia artificial, un cambio de gobierno, una crisis presupuestal, solos serían manejables. Juntos son devastadores para una institución rígida. El autoritarismo y la coerción reemplazan el consentimiento y el engaño. Ya no hay recursos para mantener la ilusión porque se ejerce abiertamente por la fuerza. Las voces críticas ya no se ignoran, se persiguen. La supervivencia individual destruye la misión colectiva desde adentro. Cada funcionario, cada contratista prioriza conservar su puesto sobre el bienestar del aprendiz o las necesidades de los empresarios. El yo quiero vivir reemplaza el nosotros servimos. Es el síntoma más doloroso porque viene de personas que quizás